Bolivia se quedó al borde de la clasificación en la última Copa del Mundo y tiene que demostrar de cara a 2030 que el proyecto de Óscar Villegas va a cumplir con ese objetivo de ir al próximo Mundial. ¿Lo logrará? Esto es lo que vamos a revisar hoy con un buen café, donde te traigo todo lo que significa el plan proyecto 2030 de la Verde para ir al próximo Mundial y también hacer una buena Copa América en el medio. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y hora de hablar del plan Bolivia al 2030. ¿Cuáles son los objetivos? ¿De dónde viene la Verde? ¿Cuál es su estatus en la actualidad? ¿Cómo puede afrontar la selección boliviana el próximo proceso rumbo al 2030 con la Copa América en el medio? Desde la propuesta futbolística, desde la alineación titular en la actualidad, cuáles son las futuras promesas, todo esto y más lo vamos a estar abordando en este video muy especial, que además forma parte de una serie donde vamos a tratar a las 10 selecciones de Conmebol de la misma forma. Ya hicimos la publicación del plan Venezuela al 2030, ahora vamos con Bolivia y así vamos a hacer con el resto de las selecciones sudamericanas, ¿no? Cada quien con su objetivo y con sus expectativas, como bien les decía. ¿De dónde viene la Verde? A ver, Bolivia viene de hacer sus mejores eliminatorias desde el año 1994, cuando clasificaron a aquella Copa del Mundo de Estados Unidos. Desde ese momento no han vuelto a un mundial. Recuerden que Bolivia ha clasificado 3 veces a Copas del Mundo. 2 fueron vía invitación, sus 2 primeras, y luego vía mérito en el 94. Desde ese momento han pasado muchísimos años y no han podido lograr el objetivo. Pero estuvieron muy cerca. O sea, vienen de estar muy cerca porque clasificaron al repechaje, donde eliminaron a Surinam en la semifinal de ese repechaje, repesca intercontinental, y después lamentablemente cayeron contra la selección de Irak en el partido definitorio, un partido donde fueron bastante propositivos, tuvieron bastante el balón, tuvieron unas que otras llegadas. La verdad es que fue un partido muy parejo, pero que lamentablemente no les dio para ir al Mundial. Entonces, vienen de hacer un buen proceso, pero se quedaron cerquita. Fueron puesto 7 de las eliminatorias sudamericanas, 7 de 10, no clasifica al Mundial como ya bien les dijimos, pero es la mejor eliminatoria todos contra todos que Bolivia ha hecho en su historia. Con eliminatorias todos contra todos me refiero a este formato de ida y vuelta que se implementa desde 1998. Es la primera vez que Bolivia hace 20 puntos, es decir, nunca había llegado a esta cifra, su mejor cifra histórica, pero además es la primera vez que alcanza el puesto 7 desde el 98, desde que se hace este formato todos contra todos. Antes no, antes había una división de grupos y por sectores, entonces se hacían las clasificatorias, había menos partidos. Así fue como Bolivia pudo conseguir ir al Mundial del 94. Pero ahora con este nuevo formato, indudablemente esta fue la mejor clasificatoria. Bolivia tiene un técnico en la actualidad y además los llevó durante este proceso, un técnico que es conocedor del entorno local y de sus formativas. No solo el técnico, sino el cuerpo técnico en general. Nos estamos refiriendo a Óscar Villegas. Habían anunciado desde el principio que el objetivo siempre iba a ser 2030. Esto para algunos siempre significa alguna especie de apertura de paraguas. Es decir, cuando un técnico nuevo llega y dice: mi objetivo no es este mundial inmediato porque la cosa está medio perdida, que es lo que se pensaba con Bolivia, que era última cuando llegó Óscar Villegas, tenía muy pocos puntos. La verdad que se veía muy complicado, por ejemplo, quitarle el puesto a Venezuela o pelear con Paraguay, cosa que al final terminó haciendo, sobre todo con Venezuela. Bueno, Óscar Villegas dice: mi objetivo es 2030, y lo dice desde el principio, desde la primera conferencia de prensa, con el presidente de la federación justo al lado, con Costa al lado. Entonces, esto le permitió, con esta sinceridad, a Bolivia trabajar un poquito más tranquilo, y este cuerpo técnico, al presentar el proyecto de esa manera rumbo a 2030, se dio ciertas garantías y aún así les alcanzó para el repechaje rumbo a 2026. Evidentemente tomaron unas decisiones que lo ayudaron bastante, ya vamos a hablar de eso. Generaciones, sembró de alguna forma una generación, este cuerpo técnico, de jugadores bastante jóvenes, una de las cosas más llamativas que pudieron hacer. Esto tiene un objetivo del cual vamos a hablar un poquito más adelante, por qué lo hicieron y por qué lo van a mantener. Futbolistas del torneo local han sido sembrados en esta convocatoria de forma recurrente, jugadores del Bolívar, del Always Ready, de Oriente Petrolero, ha estado rotando entre esos clubes, ¿no? Uno que otro del Blooming, han tenido influencia en estas convocatorias, y así otros clubes más de Bolivia que podemos mencionar. Futbolistas del torneo local, más jugadores de ligas de segundo o tercer orden internacional, algunas en Europa,
la liga rusa, algunos que han pasado por Grecia, por ahí ha estado la cosa. Bulgaria también tiene futbolistas en la liga búlgara, ¿no? Pero son ligas que no son de primer orden, quizás incluso a veces ni de segundo orden, son ligas de segundo o tercer orden más que nada. Y algunos también en ligas medianamente importantes en el continente o importantes como la liga ecuatoriana o la liga brasileña, pero sin mucho protagonismo, caso como el de Miguelito, que le ha costado bastante ser titular en el Santos. Pero bueno, ha habido una exportación más recurrente en los últimos años de futbolistas bolivianos, un proceso que va de a poco, ya no dependen 100% de jugadores de la liga local. Se aprovechó el factor geográfico, esto es algo de lo que se habla muchísimo, sobre todo fuera de Bolivia. Esto es muy evidente que va a seguir ocurriendo porque la dinámica del fútbol sudamericano lo marca de esa forma. Quien tiene la posibilidad de jugar en la altura la defiende y tiene motivos para hacerlo, porque, por ejemplo, Bolívar, que juega en La Paz, en una de las ciudades principales del país, aunque no es la capital netamente, pero en una de las ciudades principales del país como La Paz. De allí nació el club. Entonces, por lo tanto, cuando van a jugar Copa Sudamericana o Libertadores, ¿dónde van a jugar? En una ciudad que no es la suya. Estaría raro que no lo hicieran. Por lo tanto, siempre han jugado allí. O sea, el boliviano con estos argumentos defiende el tema de la altura, siempre lo ha hecho. Tienen argumentos para hacerlo, pero también la contraparte, es decir, el resto de rivales que se ven muy afectados por el tema de la falta de oxígeno, siempre van a marcar, sobre todo la prensa y la hinchada, que esto es algo que genera ciertas diferencias desde lo competitivo. Pero los bolivianos han encontrado una forma también de responder con eso, y lo ha hecho mucho su técnico al decir que, por ejemplo, en Colombia se juega a las 3 de la tarde en Barranquilla, ¿no? Y que la humedad también le afecta a equipos como el boliviano. Entonces, yo creo que esa discusión se va a seguir dando de esta forma. Insisto, esto no soy yo dando mi punto de vista sobre este asunto, si me parece bien o mal. Sobre eso ya yo he hablado en otras ocasiones, no lo voy a hacer hoy. Aquí lo que estoy diciendo es lo más objetivo posible, diciendo que cada quien tiene su forma de defender este asunto, ¿no? Pero indudablemente, lo ha dicho Oscar Villegas, la altura, y lo dijo Fernando Costa, la altura es un condimento que a Bolivia le viene bien, le ayuda bastante y le permitió conseguir ciertos objetivos. Así que de allí viene, ¿no? De hacer el paso de jugar a 3.600, jugar a 4.150, y les dio resultados. Y creo que ni Oscar Villegas ni Fernando Costa han estado en contra de decirlo. O sea, ellos lo dicen, lo asumen, lo admiten, y les parece bien incluso comunicarlo de forma transparente. A mí me parece que eso está bueno, ¿no? Que ellos digan, sí, claro que sí, aprovechamos nuestra geografía como por allí lo hacen otros países. Pero además Bolivia se ampara en que volvió a ganar de visita después de 31 años. Esto es muy importante. Bolivia logró sacar 3 puntos en Santiago de Chile, algo que solamente pudieron hacer selecciones como Brasil y Argentina. Porque en Santiago de Chile, además de Brasil, Argentina y Bolivia, si mal no estoy, creo que no ganó más nadie durante la eliminatoria pasada. Ni Uruguay, ni Ecuador, ni Venezuela, ni Perú. Paraguay tampoco pudo ganar en Santiago de Chile. O sea, no es tan fácil, ¿no? Lo que logró Bolivia, a pesar de enfrentarse a una de las peores Chiles de la historia, si no es la peor. Pero no es fácil ganar en Santiago, y Bolivia lo logró, ¿no? Después de 31 años. Además, acá hay que decirlo, ¿no? ¿De dónde viene Bolivia? También tiene un aspecto negativo, que es que después de las eliminatorias, de las mejores de formatos todos contra todos en su historia, encadenó una racha muy negativa post-eliminatorias, incluido partidos de repechaje y amistosos. No viene bien Bolivia. La Bolivia de Oscar Villegas hoy en día no anda bien. Tiene, después de eliminatorias, 3 ganados, un empate y 8 perdidos. Y la mayoría de los partidos perdidos han sido por goleadas. Así que la actualidad de la selección boliviana no es tan positiva. Ya vamos a hablar un poco de cuáles son esos partidos y los resultados. Hay un técnico reafirmado, pero la hinchada exige superar lo de 2026. De ahí viene Bolivia. Esto ha sido lo que ha ocurrido con la verde en los últimos meses, en los últimos tiempos, durante la eliminatoria y post eliminatoria. A la gente le ha gustado el proceso hasta la actualidad. Lo de Oscar Villegas, su cuerpo técnico, ha sido ponderado de manera positiva, pero ya la gente empieza a exigir dar el paso y subir un escalón más, y empieza a haber ciertas quejas alrededor del cuerpo técnico. ¿Cuál es el estatus de Bolivia actualmente? Y si les está gustando el video, muchachos, que les aseguro que se va a poner mejor, porque vamos a analizar también fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, objetivos. Si les está gustando, denle like y suscríbanse al canal, que se viene muchísimo más contenido. Además, los invito
a hacerse miembros exclusivos de este canal para que aparezcan en los créditos al final de cada video, y además de eso, por ese pequeño aporte de suscripción mensual van a tener acceso anticipado a videos exclusivos. Y también, si quieren, que es totalmente opcional, pueden irse al otro canal, Cafecito Sports Films, donde también se pueden hacer miembros. Y ahí van a poder ver todas las películas y documentales que hacemos en Cafecito Gol. Por ejemplo, en su momento hicimos la película de Bolivia clasificando al repechaje con todas las eliminatorias. Bueno, vamos a hacer la película del Mundial, que ya está en marcha. Y allí, si quieres contribuir, si te quieres hacer más bien miembro del otro canal, Cafecito Sport Films, repito, con ese pequeño aporte también vas a aparecer en los créditos de las películas y documentales. Y por supuesto vas a tener acceso anticipado y exclusivo a estas películas antes de que salgan de forma pública. Te lo recomiendo un montón. Bueno, el estatus de Bolivia rumbo al 2030, es decir, un poco hablando de la actualidad de Bolivia, no de dónde viene, que es lo que resumimos ahora, es consolidación. Esa es la palabra que define a la selección boliviana, al menos desde el punto de vista de Cafecito Gol. El técnico actualmente es Oscar Villegas, tiene una experiencia como formador, pasó, recuerden, como técnico del Aurora por la liga local, estuvo obviamente en Bolívar también, empezando en reserva y después estuvo en Always Ready como técnico interino y luego fue entrenador ya de forma un poquito más definitiva hasta que le tocó venir a la selección boliviana, ¿no? Características de Oscar Villegas: es un técnico que le gusta el juego ofensivo, la salida con balón, juntar pases, es muy de esa escuela. La pelota como herramienta para proponer, le gusta el ataque con bandas, se lo utiliza mucho Roberto Carlos por izquierda, Roberto Carlos Fernández, por derecha Diego Medina, cuando jugaba Macasaga también lo ha obligado a ir a crear superioridad numérica en esa zona de los costados junto a los extremos. Le gusta mucho eso, también generar superioridad numérica en el medio campo, porque tiene muy buenos mediocampistas Bolivia. Para su estándar creo que es la zona mejor poblada para los bolivianos. Es un equipo bastante intenso, que intenta ser intenso, aunque desde lo físico le falta bastante, porque tiene poco rigor físico, que es justamente lo que acá pongo en la lámina, ¿no? En la placa. Y tienes bastante desprolijidad defensiva. Es una característica que tiene este cuerpo técnico. Le ha costado arreglar la defensa. Propone bien, le cuesta ser contundente el ataque. Entre tantas cosas, por falta de un 9, que lo vamos a abordar durante este video. Pero el problema de esta Bolivia es que propone, pero es muy desprolija atrás. Es la selección más goleada de todas las eliminatorias y por muchísimo, El promedio de la última convocatoria, 24 años. Es decir, la convocatoria de los últimos amistosos, 24 años, es muy baja. En promedio es una de las más jóvenes de todas de toda Conmebol, junto con Venezuela y Chile. Diría yo que Venezuela se renovó y que la selección chilena tiene un promedio de edad bastante bajo, pero el de Bolivia la supera incluso. Bueno, y otra que tiene un promedio de edad bajo es Ecuador, que ha ido bajando aún más. Cada vez se pone también más joven y más talentosa la selección ecuatoriana. Pero bueno, 24 años tiene Bolivia en promedio de edad, bastante bajito. Dio paso a una nueva generación, este cuerpo técnico, que mezcla no solamente jugadores del torneo local y jugadores de ligas de segundo y tercer orden de afuera, sino que también mete algunos repatriados, jugadores como Oscar López, como Macasaga, Daniel Rivera. Son jugadores que se han formado afuera o que están en algunas ligas, por ejemplo el Getafe B, el Leganés B. Jugadores de este estilo que son traídos, Talleres, el caso de Rivera, son traídos a mostrarse con la selección boliviana. Gobea, que es un futuro arquero seguramente de esta selección, ya ha sido convocado. Entonces hay muchos repatriados. Es algo que se estila hoy en el fútbol moderno. Es un cuerpo técnico que quiere despojar al equipo de viejos traumas y fantasmas del pasado. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el propio Oscar Villegas. La idea de no meter jugadores de mucha jerarquía o experiencia, jugadores más 30, limitar este equipo a ser un equipo joven, es justamente que se les olvide a los bolivianos que, bueno, la selección no viene de unas buenas décadas, que desde el 94 no ha sabido lo que es la gloria de ir a un mundial o de tener una buena participación en Copa América, mucho menos desde el 97. Entonces quiere despojar de esos traumas de errores del pasado a esta generación. Además busca aprovechar la altura en eliminatorias, lo hace a conciencia. Ya les decía justamente lo que piensa el cuerpo técnico de este asunto, lo defiende con el se juega donde se vive. Es básicamente la premisa de Bolivia y cada quien tiene obviamente sus argumentos, ¿no?
Además, esto también hay que decirlo, también se vive en Santa Cruz y en Cochabamba. Hay gente que en mis comentarios viene y me escribe, bueno, Rafa, a mí siendo boliviano la altura no me gusta mucho porque también en Santa Cruz queremos más partidos. También en Cochabamba, en el Félix Capriles, queremos más partidos. Entonces, ¿qué ha hecho Bolivia recientemente? Ha inyectado más partidos amistosos en el Tahuichi y en el Félix Capriles. Ha jugado más en Santa Cruz, ha jugado más en Cochabamba, sobre todo partidos amistosos donde por allí no estás disputándote puntos y puedes aprovechar un poco mejor la altura, sabiendo además que muchos jugadores son del llano, estos jugadores bolivianos de la actualidad, y que muchos repatriados no están tan acostumbrados al tema de la altura y no se han podido habituar. Recuerden que necesitas 21 días para aclimatar un equipo a la altura, incluso así sean bolivianos o hijos de bolivianos, necesitas 21 días cuando se desacostumbran, ¿no? Entonces, si te vas a jugar a la primera división de Bulgaria, un equipo de segundo orden en Grecia, cuando vuelves te cuesta. Y cuando no ha podido hacer módulos largos este cuerpo técnico boliviano, entonces le ha costado adaptar a algunos jugadores. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son del llano. Aún así, siempre tiene un poquito mejor rendimiento que los rivales, ¿no? Pero bueno, la gente hace hincapié. También se vive en Santa Cruz y en Cochabamba. También hay que aprovechar para competir allí, para aclimatarnos y generar un trabajo más competitivo ante rivales que no vivan en la altura, porque muchas veces Bolivia se va a tener que seguir enfrentando en eliminatorias y fuera de ellas a rivales que juegan en el llano, y allí los llaneros van a sacar ventaja y a Bolivia le va a costar. Entonces también se está trabajando en esto, ¿no? En consolidar una fuerza de trabajo que se adapte a jugar en la llanura y sacar buenos resultados. Por eso se han buscado amistosos competitivos, tanto en el llano como en el plano local y como de visita. Hay una comunicación transparente, esto es algo que creo que incluso ha servido para copiarse. Esto es muy bueno, ¿no? Que Bolivia haya marcado pauta en algunos casos a otras federaciones. La primera vez que yo vi en la eliminatoria pasada a un seleccionado con su cuerpo técnico hablando de: este tiene 17 años, lo traje de tal club, vive en España, lo fuimos a buscar y tal, con su fotito, con su edad, lugar de nacimiento. La primera vez que yo lo vi fue con Bolivia. Después lo empezó a hacer Brasil con Ancelotti, lo empezó a implementar, aunque seguramente Ancelotti venía con esta idea, no sabía que los bolivianos lo hacían, pero para que vean que desde el día 1 este cuerpo técnico ha trabajado de manera interesante e inteligente. Ahora lo estamos viendo en Venezuela, lo hemos visto en Chile también con Nico Córdoba. Hablar de las convocatorias, del proceso, de los módulos y de los objetivos que recuerdo e insisto, siempre dijeron que era rumbo 2030. La idea es que Bolivia tiene a la selección como proyecto y marca país, rescatar la identidad y el amor propio por la camiseta, ¿no? Así que la búsqueda es la consolidación. Se viene el primer proceso de clasificación rumbo a 2026, se estuvo cerca, ahora tiene que ser la consolidación del proyecto, la ratificación de lo que se viene haciendo, pero con el resultado que tanto se prometió. Los últimos partidos de Bolivia no han sido positivos. Aquí tenemos los últimos 10. Sin embargo, si hablamos de los últimos 12, que son los que ha habido después de las eliminatorias, hay que nombrar también que Bolivia empieza bien, los amistosos ganándole a Jordania, que fue mundialista, pero después pierde 3-0 con Rusia, pierde 2-0 con Corea del Sur, pierde 3-0 con Japón, pierde 2-0 con Perú, un partido que Bolivia y Perú jugaron con... Bolivia jugó con una selección B/C, Perú jugó con una selección D/E, porque además utilizó jugadores, ni siquiera utilizó la representación de la Federación Peruana, sino que jugó con un equipo de una federación, de una confederación medio sindical o sindical. Así que fue un partido raro, pero lo ganó Perú 2-0. Empatan con Panamá 1-1, una Panamá que fue con un equipo medio alternativo, aunque Bolivia también. Luego va y juega contra México en casa. Ese partido lo pierde con México, con algunos jugadores titulares de Bolivia y también con algunos jugadores titulares de México. Así que fue un partido interesante, lo perdió por muy poco. Hizo un buen partido Bolivia ese día, merecía el empate mínimo, pero lo pierde. Golea a Trinidad y Tobago, un partidazo que hace ese día. Le gana a Surinam, un partido que la verdad ilusionó y mucho, porque Bolivia hizo un buen encuentro, fue superior al rival y lo ganó 2-1. Y se metió de esa manera a la final del repechaje, que por poco no lo lleva a definición en tiempo extra más penales contra la selección de Irak. Estuvo muy cerca, muchachos. Estuvo muy cerca Bolivia de clasificar al Mundial. Yo no recuerdo si había alargue en esa fase, creo que era penal directo,
Pero es que estuvo tan cerca Bolivia que hizo un buen partido aquella vez. Pero después, además de perder con Irak, que va al Mundial al final Irak, pierde 4-0 con Escocia y 4-0 contra la selección de Argelia, que ya vimos en el Mundial que no eran muy buenas selecciones, selecciones que le costó y mucho. De hecho, Escocia, que le mete 4 y le pudo haber hecho más a Bolivia, una Bolivia bastante titular. Escocia después es goleada por Brasil, pierde con Marruecos y pudo haber perdido con Haití si no hubieran hecho trampa los árbitros en ese partido. Bueno, trampa es un decir, pero fueron súper injustos en ese encuentro del Mundial porque Haití fue más que Escocia. Entonces preocupa la cara demostrada contra Escocia y después contra Argelia, que también se mostró como un equipo bastante flojito en la Copa del Mundo, a pesar de tener buenos jugadores. Argelia ha recibido 8 goles en los últimos 2 partidos y 10 goles en los últimos 3, 12 en los últimos 4. Es mucho en la media. Y si saco cuenta de todos los goles recibidos en los últimos 12 partidos después de las eliminatorias, no es positivo el presente de la selección boliviana, que tiene, insisto, 3 ganados, 1 empate y 8 perdidos, en los últimos 12 partidos. Vamos a analizar a la selección boliviana en fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Esta es una metodología bien de universidad, pero que he querido implementar en estos videos, que creo que nos permite tener una claridad acerca del proceso de la selección boliviana de cara al futuro. Sobre todo para quienes no sean bolivianos, que los bolivianos lo entenderán mejor. Esto es un aporte para los bolivianos, así como vamos a hacer con las demás selecciones. Pero para el que no sea boliviano le interesa también conocer en qué está Bolivia y hacia dónde va y por dónde se le puede atacar y de qué hay que tener cuidado, ¿no? Fortaleza de Bolivia es un equipo joven que tiene experiencia en eliminatorias al Mundial. Es decir, los Ramiro Vaca, Miguelito, Diego Medina, estos jugadores que son muy Morales, son jugadores muy jóvenes, Robson, que ya saben lo que es jugar una eliminatoria a un buen nivel contra rivales de peso. Ya saben lo que es ganarle a Colombia 1-0 en casa con uno menos, a pesar de jugarse en la altura. Saben lo que es ganar en Chile. Entonces eso suma mucha experiencia. Es un cuerpo técnico que comprende el plano local, hay que decirlo también, más allá de la comprensión del plano local, de saber de dónde pueden sacar jugadores de Always Ready, de Bolívar, cómo detectarlos. Tienen buena relación con Always Ready por la conexión de Fernando Costa con este club, que es más que evidente. Pero bueno, también Villegas pasó por Bolívar, así que saben cómo nutrir en el plano local a esta selección. Pero además de eso, también el cuerpo técnico, a pesar de no ser mundialista, nunca haber ido a un mundial, ya sabe lo que es una eliminatoria también. Entonces, no solamente los jugadores jóvenes, sino el cuerpo técnico lo tienen muy claro. Y además se van a seguir nutriendo de inferiores. Más allá del fútbol boliviano, también van a nutrirse de jugadores inferiores de la sub-17, sub-20, sub-23, porque Bolivia ha dado algunos pasos interesantes en estas categorías. Ha competido mejor en los últimos años. Estuvo muy cerca de volver a un Mundial sub-17, que pierde el cupo con Venezuela ahorita en el 2026. En 2025 fueron al Mundial eliminando a Ecuador, Mundial sub-17. Entonces tienen jugadores interesantes. Han hecho buenos preolímpicos en los últimos tiempos. En los últimos 2 preolímpicos han dado muy bien Bolivia. Ha estado muy cerca de lograr cosas interesantes. Pasar de ronda inclusive. De hecho, en el último preolímpico en Caracas, Bolivia le ganó a Colombia, que tiene muy buena generación sub-23 ya desde hace algunos años. Entonces, interesante. Tiene muy buenos mediocampistas ofensivos. Creo que es un equipo que con Ramiro Vaca, con Rosso Mateus, con Moisés Paniagua, con Jesús Maraude, con Fernando Nava, tiene bastante en la zona ofensiva, ¿no? Incluso en las labores mixtas con Villamil y Robson, que se suman con gol de vez en cuando, tienen buenos mediocampistas ofensivos, muchos dieces y buenos extremos y con buena pegada. Tonino Melgar, etc. Y tienen el estadio con más altura en eliminatorias, a pesar de que se va a sumar el Cusco Puno en Perú, probablemente. Bueno, ya lo ha dicho la Federación Peruana. Aún así, esos estadios que son muy altos no superan ni a La Paz ni al Alto, muchísimo menos al Alto. Hay un estadio más alto en Perú, pero ese no está como avalado para jugar eliminatorias. Además, no es un estadio como para jugar eliminatorias, no es el estadio más acondicionado para eso. Así que el Alto es el más alto, valga la redundancia, de las eliminatorias. Esas son las fortalezas de Bolivia. ¿Cuáles son sus... vamos con las oportunidades. Es un equipo que tiene la oportunidad de tener más experiencia rumbo a este segundo ciclo de eliminatorias, que es un poco lo que decía antes. Tiene la oportunidad de generar una ampliación a base de
jugadores repatriados, Oscar López, Rivera, ya sí hay varios. No en exceso, pero hay. Tiene tiempo para amistosos competitivos. Se habla de una serie de amistosos entre septiembre y octubre. Ya lo vamos a mencionar al final. Puede usar el estadio Tawichi para competir. Creo que esto le va a permitir usar un lindo estadio que ha sido remozado para esas funciones. Y además competir en el llano. Tiene esa oportunidad. Tiene la oportunidad en unas eliminatorias incluso más accesibles. Esto está por definirse. Si el mundial es de 64 naciones, probablemente clasifiquen 9 selecciones y media al mundial. Si Bolivia evita ser décima, que creo que nunca ha sido décima desde el 98, si no estoy mal. Si evita ser décima, ya Bolivia se estaría asegurando ir al mundial de forma directa, a menos que se haga una eliminatoria para 48 países y se mantenga el formato en donde clasifican 6 y media por Conmebol, sabiendo que 3 ya son anfitriones, habría 3 cupos y medio de 7, y en ese caso Bolivia seguramente tendría que pelear contra Venezuela, contra Chile, contra Perú. Probablemente allí esté la disputa nuevamente y tendría que evitar, si me preguntan, para mí quedar en el repechaje para evitarse otro dolor de cabeza, como pasó con Irak, o prepararse tanto en el llano que a la hora de un repechaje no dependan tanto del factor geográfico, sino que puedan demostrar que son mejor equipo que una selección como la iraquí, por ejemplo, ¿no? Este tiene que ser la oportunidad de Bolivia. Y aprovechar la sub-17 del 2025, que hoy es la sub-20, o tiene varios jugadores sub-20 allí insertados, jugadores como Santos García, jugadores como Jesús Maraude y otros tantos, que fueron parte de esa linda generación del 2025 sub-17 y que van creciendo y creo que se pueden insertar en selección. Debilidades: es un equipo con muy poco nivel físico. Yo creo que es de las selecciones más flojitas desde lo físico en toda la eliminatoria. Es un equipo con jugadores muy delgados, con jugadores que en comparación al nivel físico europeo, en comparación al nivel físico incluso en Sudamérica, quedan a deber. Insisto, lo compensan mucho con el tema de la altura, pero cuando van a jugar a territorios más hostiles, el tema de la resistencia, el tema de la fuerza física, de la potencia, allí les cuesta bastante. Creo que es un cuerpo técnico con falta de variantes de juego. A mí no me parece que el plan B de Oscar Villegas o el plan C exista demasiado. Yo creo que es un equipo con un plan A muy claro. Si tienen al rival frente a un rival de mucha jerarquía, implementar ese plan A les sale muy caro. Por ejemplo, 4-0 con Escocia, 4-0 con Argelia, 6-0 contra Argentina en Argentina. Se llevan sendas goleadas contra Japón, contra Rusia. Son rivales de mucho más peso, que son muy físicos y que a la hora del té, como decimos en Venezuela, les puede costar bastante a los bolivianos resolver partidos de este estilo, ¿no? Le falta el tema físico, pero también el tema de las variantes. No se saben defender muy bien, no se saben defender con la pelota. Es un equipo que le cuesta sostener resultados, casi siempre va abajo en el marcador. Entonces, las variantes tienen que nacer para distintos momentos del partido, distintas situaciones de juego. Ya lo decía, es un equipo que defiende muy mal. Es un equipo que además tiene un gran problema, que es que desde que se fue Moreno Martins no consigue un 9. No lo consiguió en Enzo Monteiro. Algunos más veteranos como Bruno Miranda, como Ábrego, la verdad no resolvieron. Incluso se habló de la llegada nuevamente de Moreno Martins antes del repechaje, pero no pudo resolver Bolivia el tema del 9 y para mí todavía lo sigue buscando. Por allá hay unos nombres interesantes, vamos a ver si se consolidan. Tiene jugadores en ligas poco competitivas, hay que insistir en ello, no son las principales ligas, no estamos hablando de la liga española, la liga francesa, la liga italiana, la liga portuguesa, la liga alemana, la liga francesa, bueno, ya decía liga francesa. Sí hay jugador en la liga brasileña, sí hay algunos jugadores en la B o en la filial de equipos europeos, pero nada importante en ese sentido. Hasta ahora falta jerarquía y eso a veces pesa bastante. Es un equipo que le cuesta ganar de visita. No diría que tanto como a Perú, Chile y Venezuela en los últimos tiempos, porque logró ganarle a Chile de visita en la última eliminatoria, pero sí le sigue costando. Perdió 8 de 9 en la última eliminatoria. Es un equipo que le cuesta la visita, ¿no? Le cuesta el territorio neutral también y le cuesta jugar a nivel del mar. Esto es más que evidente. Oportunidades de la selección boliviana. Bueno, ya las mencioné. Vamos con las amenazas. Ya tenemos fortalezas, oportunidades, debilidades. Vamos con amenazas y con esto cerramos el análisis FODA, ¿no? Poca jerarquía en la plantilla. La presión de cumplir con el proyecto prometido para el 2030, que es una mochila que pesa. Hay que cumplirle a la gente. Si este cuerpo técnico no va al mundial, probablemente se tenga que ir, porque eso fue lo que prometió. Ya en 2026 fue un colchoncito que tenían para trabajar.
casi lo logran antes, no lo lograron, bueno, la gente se los va a pedir en 2030, o si no, se van a vaciar los estadios y la gente se va a alejar del proyecto. Amenazas que rivales directos como Perú se adapten a la altura, porque Perú tiene un plan para eso. Entonces ya, por ejemplo, Perú con jugadores adaptados a la altitud ya no tendría tanta desventaja con relación a Bolivia, aunque entre 3.400 y 4.150 metros hay una diferencia significativa. Pero fíjense cómo Ecuador históricamente le compite muy bien a los equipos bolivianos, tanto en clubes como en selección, que ya el alto ha sido batido como sede en un torneo oficial. Pasó con la Liga de Quito, por cierto, con gol de Gabriel Villamil. Pasó con Liga de Quito, que ganó un partido en el alto por Copa. Así que ojo con eso, ojo que Perú se puede equiparar un poquito por allí. Ojito también con la selección ecuatoriana, que está acostumbrada a jugar en Quito. Hay que ver, porque Chile tiene a Calama, capaz la utiliza para aclimatarse también, aunque es la mitad del alto, pero bueno, también hay altura. Ojo con esas decisiones. Y hay un tema que hay poca disposición a sumar jugadores con experiencia, es decir, jugadores de edad más 30. Y muchas veces la jerarquía y la experiencia puede ayudar a procesos de este estilo, pero se ha visto renuente Oscar Villegas y su gente a involucrar a los jugadores más 30. Objetivo de Bolivia al 2030, volver a una Copa del Mundo después de 36 años, pasar de fase de grupos de la Copa América 2028, sembrar juventud para que además puedan seguir asistiendo a mundiales sub-17 y sub-20 y después nutran a la mayor, y restaurar el estatus que la Verde tuvo en los 90, una selección mucho más respetable. No estamos hablando de una selección ultra temible, pero sí una selección que si le ibas a enfrentar tenías que ganarle, o sea, no era fácil ganarle a la Bolivia del 94, 93, 92, 91. Era bravo, con muy buenos jugadores, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Encontrar variantes de juego, plan B, plan C, plan D, trascender el juego lento y predecible poco dinámico que tiene la selección fuera de casa, esto también, trabajar el juego de atrás hacia adelante para defender mejor, creo que esto es muy importante. Hay que mejorar la exportación de jugadores a ligas competitivas, se tienen que involucrar en este caso los representantes, hacer un buen trabajo de marketing, de presentación de escauteo, todo eso. Desarrollo físico de los jugadores para la élite, hay que mejorar la preparación física sin duda. Avanzar con centros de alto rendimiento, que es algo que puede ayudar, aunque a mí me parece raro que ese centro de alto rendimiento esté en La Paz, porque creo que hubiese sido una linda oportunidad de instalar este centro de alto rendimiento en el llano. Pero bueno, se hizo en La Paz, está trabajándose en La Paz para ello, con la ayuda incluso de Conmebol, ¿no? Probarse con rivales directos en el llano, creo que esto se va a seguir haciendo, así sean amistosos, y aumentar la cosecha de puntos de visita. Yo creo que de esa manera la selección boliviana, puede acercarse al Mundial del 2030, a menos que, insisto, regalen prácticamente todos los cupos con un Mundial de 64. Independientemente de eso, Bolivia tiene que tratar de hacer el trabajo de tratar de al menos de llegar séptimo para que nadie diga que fue el Mundial regalado. Vamos a revisar el 11 de Bolivia que podría estar, ¿no?, arrancando este proceso rumbo al 2030, y después vamos a ver el 11 de cara al futuro. E insisto, muchachos, no les quita nada de tiempo ir al botón de suscribir. A la manito le dan like y luego botón de suscribir. Y listo, no les pido más. Seguimos. 11 de Bolivia, titular rumbo al 2030. Yo me imaginaría que al día de hoy, que esto va a ir cambiando evidentemente, pero al día de hoy sería algo así, como Vizcarra en el arco, que de momento busca equipo mientras hacemos este video. Diego Medina, el jugador del CSKA 1948 de Bulgaria por derecha, un jugador muy joven. Efraín Morales, también muy joven, jugador del Monreal de la MLS. En defensa, junto a Diego Arroyo, el jugador del Shakhtar Donetsk de Ucrania. Una dupla de centrales bastante interesante. Morales, un tipo alto, solvente, ha tenido buenos partidos en eliminatorias. Arroyo, jugador del Shakhtar con minutos ya en Ucrania en el equipo de primera, incluso desde hace un año y medio para acá. Roberto Carlos Fernández, jugador de 27 años, durante este año 2026 que hacemos este video, tiene 27, jugador de la Cron de Rusia, sigue siendo joven y tiene bastante experiencia. Los jugadores con más experiencia en la plantilla, muy buen lateral izquierdo. Robson Mateos, el buen jugador con muy buena pegada del Bolívar, ahí como en la zona de volantes mixtos junto a Gabriel Villamil de la Liga de Quito. Ha perdido minutos Gabriel en Liga de Quito en Ecuador, aunque fue bastante titular en el año pasado y durante los primeros compases de este año. Pero bueno, ha perdido algo de regularidad con la Liga de Quito, pero es un jugador que para mí va a ser titular en este plantel. Ramiro Vaca de 10, el jugador del Wydad de Marruecos, Wydad de Casablanca,
También de ese mismo club, por derecha, Moisés Paniagua, jugador que marcó en los partidos del repechaje, un jugador muy joven. ¿Qué edad tiene Moisés? Creo que no llega ni a 20 años, ¿no? Tiene 18, 19 años y un futuro prominente, ¿no? Dentro del contexto de los parámetros de Bolivia. Jugador del Wydad de Casablanca, es compañero de Ramiro Vaca. Fernando Nava, que ha sido vendido al fútbol portugués, se va a jugar al Nacional de Madeira. Interesante, conozco el club porque allí jugó Jesús Ramírez, el jugador venezolano que hoy en día suplió a Salomón Rondón en funciones de 9 y que marcó 18 goles en el Nacional de Portugal la temporada pasada, cuarto mayor goleador de la liga. Entonces conozco el club y me parece interesante que hayan convocado a Fernando Nava, lo hayan llamado a este club para ser parte de esa nómina. Vamos a ver cómo le va a un jugador que a mí me encanta. Tipo alto, con buena pegada, que tiene regate, a veces decide mal en la última jugada, pero si afina los detalles en Europa creo que le puede ir bien y creo que puede ser muy bueno para el futuro de Bolivia. Un jugador que también es bastante joven, bastante joven, y sí tiene ese portento físico que yo insisto le hace falta a esta selección, que yo creo que lo tienen jugadores como Medina, como Mateus, como Morales. Creo que por allí está el portento físico de este seleccionado. Y de momento tengo que poner de 9 al jugador del Santos, a Miguelito, pero no porque creo que deba jugar allí, sino porque es que de verdad no consigo un 9 para Bolivia en la actualidad. Así que mientras eso se resuelve, pues habrá que ponerlo de falso 9. Y para también tener una especie de 11 de gala dentro del contexto y los parámetros de la selección boliviana, dentro de la verde. ¿A usted le gusta el 11 titular? A mí me parece que está interesante. Honestamente, me parece un equipo competitivo. Está muy lindo ese equipo. Bueno, alineación de promesas, muchachos. Jerónimo Gobea, el jugador del Wanderers de Uruguay. Aquí estoy poniendo jugadores que eventualmente podrían llegar a ser titulares e importantes en la selección boliviana de cara al 2030. Gobea, formado en Uruguay, que ya tiene inferiores y ha estado en la selección mayor por Bolivia. Es un jugador muy interesante, ha cometido unos cuantos errores, pero bueno, forma parte de la etapa formativa de estos jugadores. Lucas Macazaga ya ha sido titular con esta selección boliviana, lateral por derecha, jugador del Leganés, de momento buscando mayor protagonismo con el club. Fernando Mena, del Bolívar de Bolivia. Marcelo Torres, jugador del Santos de Brasil, que ya ha sido titular también con selección boliviana, sigue siendo muy joven, aunque creo que le ha faltado algo, ¿no? Como para terminar jugando en el primer equipo del Santos. Insisto, sigue siendo joven, pero se encuentra jugando en la sub-20 hasta el momento. Damián Medina, el jugador del Always Ready, probablemente pueda ser un lateral izquierdo a revisar, a ver si puede hacer parte de las convocatorias regulares en proceso eliminatoria. Leonardo Viviani, que tuvo minutos como titular en uno de los partidos amistosos recientes, jugador de la Aurora de Bolivia. Oscar López, jugador del Getafe de España, aunque está en el B, se espera que tenga pronto algunos minutos de titular en la liga, o al menos que esté convocado. El jugador Oscar López, ahí en la zona de volantes mixtos, bastante joven también. Jesús Marau, de los jugadores del futuro de Bolivia que más me gusta, clasificado al Mundial Sub-17, siendo él el mejor del equipo. Jugador hoy del Always Ready, con protagonismo en la liga. Daniel Rivera mostró cosas interesantes en los partidos amistosos, le vi cosas muy buenas a este chico de Talleres de Argentina, aunque insisto, tampoco está en el primer equipo, podría haber minutos esta temporada, vamos a ver. Un jugador del que en Bolivia se habla mucho como Gilmar Centella, del Blooming de Bolivia, podría ir por izquierda. Y Nabil Nassif, este jugador alto, inteligente, digamos resolutivo de cara al área, que podría en algún momento el jugador de Oriente Petrolero de Bolivia ser ese 9 que tanto espera la selección boliviana. Es súper joven, creo que no llega ni a 17 años, pero tiene una voracidad, tiene una inteligencia, tiene unas ganas de jugar al fútbol tremenda, se le ve en los ojos, tipo que me ha gustado lo que he visto de él en inferiores. Así me imagino yo esta alineación de promesas, siempre pensando un 4-2-3-1, que creo que es el esquema que más le conviene al equipo de Bolivia para proponer, aunque cuando necesitan un volante más de marca meten a un Ervin Vaca, que sigue siendo muy joven, puede ser una alternativa para la alineación titular, el jugador de 22 años que ya tiene experiencia de selección. Entonces puede jugar 4-3-1, 4-3-3 Bolivia, pero siempre más o menos con estos nombres. Próximos partidos de Bolivia, pues tengo que decirles que de momento no hay nada definido. Mientras hacemos este video, estamos a mediados de agosto. Quizás ya cuando estés viendo este video, después de publicado, hay noticias de amistosos, pero ni en septiembre ni en octubre
hay rivales definidos. Lo que se dice, se habla de un posible cuadrangular de la selección boliviana en tierras árabes, en Arabia Saudita específicamente. Vamos a ver si se termina dando. Así que si es un cuadrangular, probablemente Bolivia pueda jugar hasta 3 partidos. Pero eso lo veremos después. Y bueno, cafeceros, gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado. Si es así, simplemente denle like para que aporten, para que lo vean más personas y el algoritmo se vaya nutriendo. Y además de eso, también suscríbete porque se viene muchísimo más contenido. Recuerda que este es uno de los 10 videos que vamos a estar haciendo acerca de todas las selecciones sudamericanas rumbo al 2030, cada una con sus objetivos y sus expectativas. Nos vemos. Chao.